Un placer a compartir, eso quiere decir que se comienza a grabar la presentación, así que muchas gracias a todas, a todos los compañeros, las amigas del comité, a todos Acá yo. los amigos y amigas del sanatorio, y también a las autoridades, ¿no? Al director general, al director médico. Para nosotros es un gran placer comenzar con el primer Ateneo del año del Comité de Bioética, donde vamos a tocar temas críticos, esenciales, súper importantes, digamos, que tiene que ver con la comunicación con los pacientes, con las familias, con otros profesionales que muchas veces solicitan información. Sobre eso nos va a iluminar Julio Ravioli. Y clave porque sabemos que la comunicación, el uso de la palabra es lo que nos distingue como especie, ¿no? Gracias al uso de la palabra podemos comunicarnos, podemos reconocernos como pares también y entender también cómo acompañar en situaciones de sufrimiento y cómo la palabra muchas veces es un bálsamo que puede aliviar también esa sensación, muchas veces de soledad, de despojo, ¿sí? Esta es la idea. Entonces, si les parece bien, el doctor Fromme nos va a dar la bienvenida. Bueno, no mucho más para agregar, simplemente agradecer como siempre todo el trabajo del Comité de Bioética y la participación de todos ustedes. Para nosotros realmente es un orgullo tener este comité y tratar de estos temas. Sabemos que en nuestros genes está lo que es la atención centrada en la persona, que la extendemos tanto al paciente, a la familia, al colaborador, y el dar el trato humanizado, que me parece que nos distinguió desde que iniciamos el sanatorio y nos distingue, no puede estar más lejos, más cerca, digamos, de lo que es un comité de bioética. Y realmente a nosotros nos prestigia. Hoy sabemos que tenemos la doctora Margarita, que nos va a ilustrar como invitada. Muchas gracias por venir. Y como siempre, a nuestros miembros del comité y a todos ustedes por la presencia. Así que, y la gente que está online, que realmente nos aporta y nos apoya muchísimo. Gracias, Nacho. Demos comienzo a lo que importa. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Entonces comenzamos con el doctor Héctor Ferraro. Héctor lo conocen todos, es el jefe del Servicio de Terapia Intensiva, además es miembro del Comité de Bioética de la institución y aparte además es miembro del Comité de Bioética de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Les voy a presentar a todos, así no hacemos después, no perdemos más tiempo. Luego Graciela Suárez, todos la conocen, licenciada en Psicología, también es miembro de nuestro Comité de Bioética y es también un eslabón fundamental en la institución porque es aquella quien también se encarga de hacer del uso de la palabra una herramienta terapéutica. Luego, el doctor Julio Ravioli, a Julio no hace falta presentarlo, médico, especialista, experto en medicina legal, maestro de la medicina y también enaltece nuestro comité a ser miembro de nuestro comité. Y finalmente la doctora Margarita Torres Bodem, que ya es casi una amiga de la casa, ella también nos va a iluminar. Margarita es especialista en terapia intensiva, es ex jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital Argerich, miembro de los comités de bioética del Hospital Argerich y de la también Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Una vez más, gracias Margarita por estar con nosotros. Y entonces te escuchamos, Héctor. Hacemos con el paso de las diapos. Bueno, gracias. Bueno, la idea de esta primera parte es fijar posturas en cuanto a algunos dilemas. Vamos con la primera. Es cortito esto. Y es lo que a mí y al grupo nos pareció que son cuestiones que necesariamente abren una discusión y que son parte de las dudas de todos los días. Primero, el derecho del paciente a conocer, a saber la verdad, ¿sí? Es decir, es respetado ese derecho, se cumple a rajatabla esto parcialmente, a veces se habla más con la familia que con el mismo paciente. Entonces, de ahí sale un segundo dilema o una segunda pregunta a responder, que es si existe o no una decisión subrogada. Es decir, si en realidad yo no hablo con el paciente directamente, porque en realidad él, que es quien tiene más derecho a saber qué es lo que tiene y qué es lo que le está pasando y cuál es su pronóstico y cuál es el plan de trabajo diagnóstico terapéutico, si esas decisiones él las delegó en su familia y esa información le delegó en su familia o las quiere él conocer en exclusividad o compartida con su familia. Esto muchas veces
se saltea y uno va directo a la familia sin hablar con el paciente, con esta cuestión de proteger o de evitarle un sufrimiento, un daño al paciente. Y entonces en relación a ese sufrimiento o daño posible, con el saber la verdad, Kant decía que siempre había que, como imperativo categórico, había que decir la verdad, ¿no? Entonces, el uso de la palabra como herramienta o como arma, la otra. Entonces, ahí el tema del paciente, su entorno familiar, las necesidades y las obligaciones de ese grupo, del paciente y su familia, y nuestras obligaciones y necesidades. Entonces, siempre el paciente debiera de algún modo conocer la verdad de su situación. No es alguien, salvo que haya alguna discapacidad cognitiva que le impida entender lo que le pasa, uno no puede saltear al paciente e ir directo a la familia sin contarle lo que le pasa, cuál es el plan de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto respetar la capacidad de decidir, ese es un punto elemental. Pero tanto en las acciones, en las acciones diagnósticas, terapéuticas, es necesario buscar una proporcionalidad, es decir, no generar un sufrimiento innecesario. Eso es una cuestión que nos atañe a nosotros y para eso hemos estudiado, nos hemos vuelto profesionales de la salud en los distintos aspectos, enfermería, kinesiología, médicos, ¿sí? Pero también en esto tiene que participar necesariamente el paciente y su familia, informándole de la utilidad o la futilidad de las acciones que vamos a emprender, tanto diagnósticas o terapéuticas. Y ahí entra cuando siempre decimos, siempre hay algo para hacer. Tu viejo, Nacho, siempre decía, siempre la medicina, siempre hay algo que tiene por dar, por hacer. Entonces, a veces no es un tratamiento súper especializado, sino el apoyo psicológico, paliativo, religioso, familiar, la otra. Entonces, me enfoqué en esto y en el uso de la palabra. La palabra tiene una potencia enorme. Por supuesto, la palabra tiene que ir acompañada de acciones, si no se vuelve algo abstracto. Y entonces, estos dos grupos de gente que trabaja en neurociencias y en ciencias sociales, escribieron algunas cosas que me parecieron interesantes traerlas acá. El grupo de Bukovic, que habla de el lenguaje como base de, de- de la complejidad de la vida, de social, económica, cultural, como herramienta, ¿sí? Y entonces cómo las fallas en la comunicación suelen generar problemas, a veces malentendidos mínimos o a veces cambios que llevan a conductas equivocadas por parte del paciente y su familia. Y por supuesto afectando la calidad de vida. Y el grupo de Borelli, de cómo la palabra puede dañar, o sea, cómo puede dejar de ser una herramienta que ayuda a un mejor entendimiento, puede dañar, y de hecho ellos se ocuparon de estudiar en forma dinámica, con resonancias, el repetir acciones dolorosas que habían explorado en grupos de personas que en algún momento de su vida habían sido sometidas a alguna intervención médica, ya sea contándoles una patología o pasando por una intervención, sea una punción lumbar, una vía central, la entrada a un acto quirúrgico, la salida, el dolor. Bueno, y eso, cómo ellos encontraron la afectación, la correlación con en la palabra, en el uso de en la palabra, con cambios en la actividad de ciertas zonas cerebrales. No me voy a detener en eso, pero eh, no es solo, la palabra no es solo eso, sino que es mucho más que eso y que puede dañar, y por eso el tema de considerarla o herramienta o arma. Bueno, eso es todo y siguen mis compañeros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a tratar de trabajar algunos casos que trabajo diariamente con mis compañeros que están todos acá. Voy a empezar
para que después podamos charlarlos. Con un caso de UTI, paciente joven, internado por un accidente grave. Su familia está constituida por su esposa, sus 2 hijos de 9 y 11 años, la esposa acompañada y contenida por su familia de origen. La situación: recibe la información médica de la gravedad del estado del paciente, la esposa, y la probabilidad de su muerte. Objetivos: trabajar la información con sus hijos, que estaban en su casa, comunicar la gravedad de la situación y considerar la decisión de los pequeños si quieren venir a ver a su padre. Se trabaja con la esposa, la familia la acompaña a la casa, habla ella con sus hijos y durante la tarde estos visitan brevemente a su padre. Siempre propongo que sea una visita breve, corta. A lo mejor si le quieren traer un dibujo, que se lo traigan, se lo pegamos para que sientan que hay algo de ellos en ese lugar. Su padre fallece a las horas siguientes. A veces una noticia, una información, es tiempo. Y el tiempo es a veces muy breve y tenemos que trabajar contra el reloj y tratando de ayudar al otro para que la escena sea lo menos traumática posible. Otro caso, este tema que siempre trabajamos de las decisiones anticipadas. Con Lorena hace 9 años atrás, en la Clínica del Sol, trabajamos un caso muy difícil de un paciente patriarca familiar. Él tomaba todas las decisiones, era el dueño del saber, de la situación, de los pagos, de la casa, en final de vida. A la esposa y a las hijas le costó mucho enfrentar las decisiones ante el sufrimiento del paciente. En el momento, él había pedido no sufrir en su momento y tener una muerte digna. A ellas les costaba tomar la decisión. El año pasado se interna la esposa en nuestra institución, acá, en el sanatorio. Ella se alegra cuando nos ve. Estaba en la fase terminal de un cáncer. Y refiere: aprendí la situación pasada con mi esposo. Está todo escrito, sellado por un escribano. No quiero sufrimiento, quiero una muerte digna. Quiero que mi hija no sufra ninguna toma de decisiones. La decisión es mía. Esto es muy importante cuando trabajamos en pacientes paliativos, hacerle saber al familiar que de esta experiencia algo se puede aprender, que es tomar decisiones anticipadas, antes de que, cuando uno está sano, cuando uno está bien. Y esta señora lo había aprendido, con mucho dolor, pero lo había aprendido. A este caso le puse malas noticias. Paciente de 25 años que está en tratamiento oncológico. Esta paciente hace 25 años que está en tratamiento oncológico, con múltiples tumores y ahora muchas metástasis. Las metástasis le traen dolor y sufrimiento. Está internada todavía en la institución. Pide no seguir viviendo más allá de lo posible. No quiere sufrimiento, no quiere tratamientos invasivos, quiere dormirse. Quiero dormir y no sufrir, dice. Quiere una muerte digna. Tiene una falta de aire considerable y notoria. Esta decisión es compartida por su esposo e hijo. En este caso trabajamos paliativos y también Anita Friedman, que es la médica clínica. En el transcurso de las entrevistas que trabajamos en equipos, aparece la historia familiar. No quiere volver a su casa. No se siente cuidada ni por su esposo ni por su hijo. No le dan lugar a su palabra. No le dan lugar a sus cuidados. Se trabaja la posibilidad de un hospice y ella acuerda. O sea que todavía continúa con vida. Este caso está en operaciones y es de unidad coronaria. Paciente internada en unidad coronaria. Llega del sur a realizar su 4ª operación cardíaca. El equipo médico le informa la probabilidad y posibilidad de sobrevida 50/50. Tiene un hijo de 13 años. Está acompañada por su madre, esposo e hijo. Tiene dolor y sufrimiento moral y afectivo. La noticia se ensambla con la posibilidad de no acompañar
el crecimiento de su hijo. Su mayor problema y su mayor preocupación. Una noticia es más que una noticia, es una familia, es un proyecto, es una vida, es lo que viene. Accidente. Un señor que está internado. Paciente de 55 años con accidente de moto, con sufrimiento y dolor en su pierna, la cual sufre varias intervenciones y limpiezas quirúrgicas. Sabe lo difícil de sostener su pierna y continuar con ella. Se angustia, se deprime por la posibilidad de la amputación. Pero detrás de esto están las dificultades afectivas, su separación de su esposa con una hija de 13 años. Hace 15 años que él está trabajando en Atucha, es técnico nuclear, y en el mes de mayo próximo, o sea, el próximo mes, espera que le renueven el contrato. Para él la noticia de la pierna es más que una noticia, y su autonomía, es su afecto y también su trabajo. Bien, el último. Este paciente tuvo un accidente de moto en el sur. Lo trabajamos bastante con Juanpi, que está por ahí, que se trasladó a Buenos Aires con múltiples. En el accidente muere su amigo. Su madre se niega a informar la suerte de su amigo a su hijo. Este es un hijo que anda en moto a 350 kilómetros por hora, no tiene una historia de cuidados, no tiene una historia de señal de alarma. Su argumento de la mamá es protección y cuidado. La madre se va al sur. El hijo le pide el teléfono, donde ahí puede enterarse de la verdad no dicha. Nosotros nos tomamos todo el tiempo y respetamos esto, el silencio que quiere hacer la madre de este cerco, que es un cerco de poder. No le dice la verdad cuando regresa, pero lo interesante del caso es que la madre se olvida el teléfono en el sur del paciente y no se lo da. El paciente está sin teléfono, con una verdad cercada por una madre que en este dispositivo de poder que hemos respetado se enfrentaba a la comunicación como ella la quería dar y no como el otro la solicitaba. Pero bueno, esto de respetar el tiempo de los demás y el tiempo de la familia también es importante. Bueno, hasta acá. Gracias. ¿Lo puedes ampliar? Bueno, el punto final de lo que vamos a tratar es médico legal, pero el entramado sale de la bioética. Por eso tengo que hacer un camino desde la bioética a lo médico legal. Son dos situaciones que están muchas veces muy ligadas. No, volví para atrás, Nacho. Y acá anoté intimidad, confidencialidad, privacidad, fidelidad, secreto profesional. Y subrayé la intimidad. ¿Por qué subrayé la intimidad? Porque nuestras profesiones, enfermería, medicina, psicología, psiquiatría, trabajador social, tienen la particularidad de llegar a la intimidad de las personas. ¿Qué es la intimidad de las personas? Es aquello que está en lo más profundo del ser, es aquello que está guardado celosamente, a la cual las personas no dejan entrar a cualquiera. Y nuestras profesiones nos han dado la posibilidad y la necesidad de llegar a la intimidad de las personas. No podríamos ejercer nuestras profesiones si no pudiéramos llegar a esa intimidad para conocer los males del cuerpo y de la mente que las personas tienen y que tenemos que conocer para poder darles desde nuestras profesiones lo mejor posible para que resuelvan sus problemas. Por eso, alguien dijo, y va a aparecer después, que no hay medicina, agreguemos todas las otras profesiones, sin confidencia, no hay confidencia sin confianza, y no hay confianza sin secreto.
Miren ustedes en el brete que estamos metidos, los que ejercemos estas profesiones. Porque tenemos, entre comillas, el privilegio, la responsabilidad de poder meternos en la intimidad de las personas, sin lo cual no podríamos ejercer, porque una anamnesis sin poder penetrar en la intimidad nos llevaría a caminos equivocados. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia en primera instancia de que nosotros invadimos necesariamente la intimidad de las personas. Y por esta posibilidad y necesidad de invadir la intimidad de las personas, tenemos que ser absolutamente cuidadosos de la información que recibimos, que debe estar guardada en el cajón de los secretos. Yendo a lo médico legal, vamos a ver que ni un juez nos puede obligar a manifestar lo que una persona nos transmitió en una entrevista médica. Queda bajo el secreto absoluto. El derecho y la justicia prefieren resignar la posibilidad de avanzar en una investigación si ésta dependiera de una denuncia de un profesional que asistió a una persona en un estado de necesidad. Vean ustedes qué pasaría si los médicos pudiéramos, médicos, enfermeras, de vuelta a todo lo demás, pudiéramos difundir lo que las personas nos comentan. Y vean el arraigo que tienen en nuestras profesiones el tema del secreto y la privacidad, que un documento del siglo V a.C., el Corpus Hipocrático, y vean, hoy hablamos de las palabras. Héctor habló del peso y valor de las palabras, ¿no? Todo lo que vea y oiga, todo lo que vea, perciba, no hace falta que me lo digan, todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Está en nuestra tradición. Siglo V antes de Cristo se dijo esto en un corpus médico. Y cuando Esculapio le da los consejos a su hijo que quiere ser médico, siglo II de nuestra era, le dice, entre otras cosas, que es un texto muy bello que recomiendo su lectura, consejo de Esculapio a su hijo que quiere ser médico. El malhechor tendrá tanto derecho a tu asistencia como el hombre honrado. Prolongarás vidas nefastas y el secreto de tu profesión te impedirá impedir crímenes de los que serás testigo. Miren la fortaleza de este texto. Y si lo trasladamos a la legislación actual, al derecho penal positivo, esto se cumple. Esto se cumple. Repito lo que dije al principio, que se atribuye a un señor Portes que nunca pude ubicar de quién es Portes. Lo vi en un texto de bioética citado a Portes, pero nunca pude averiguar quién es. Y reitero, ¿sería posible el ejercicio de la asistencia de la salud sin secreto? La gente vendría a vernos si supiera que podemos delatar un hecho como puede ser una infidelidad, como puede ser una comisión de un delito, hasta ese extremo. La no revelación de su enfermedad a su familia. Si nosotros pudiéramos a mano suelta manejarnos revelando, la gente nos haría ver. No vendría a vernos. Desistiría de asistencia profesional. Entonces, recordar que no hay medicina sin confidencia, no hay confidencia sin confianza y no hay confianza sin secreto. Y el secreto profesional, desde el punto de vista médico-legal y legal, representa una garantía social y es indispensable en la práctica para muchas profesiones y cargos. Vamos a ver, cuando veamos el Código de Procedimiento en la Penal, quienes tienen obligación de abstención de información. Es decir, abstenerse de informar es que no informes. Y señala el Código quienes tienen la obligación de abstenerse de informar, no solamente la medicina. Y bueno, la medicina se ha comparado el secreto al secreto de la confesión, por ejemplo. Los sacerdotes no pueden declarar lo que alguien dijo en confesión. Es lo mismo que un médico. Y toda la información que nosotros recibimos a través del ejercicio de nuestra profesión debe quedar en el ámbito del secreto. Inclusive lo que se incorpora en una historia clínica.
a la cual va a tener acceso gente que esté habilitada para tenerlo. Un juez puede pedir una historia clínica, pero un juez no puede iniciar una causa penal por lo que tome conocimiento de una historia clínica. En la época que el aborto sigue siendo un delito en algunas circunstancias, pero en la época que el aborto era un delito en forma absoluta, si un juez recibía la historia clínica de una mujer, donde a través de la anamnesis había manifestado que se había hecho 5 abortos, el juez no podía iniciar una causa penal por el conocimiento que adquiría a través de la historia clínica, que era una revelación hecha desde lo íntimo y que debía ser guardada como secreto. La que sigue. Y vamos a ver una situación muy frecuente. Y en esto tienen que estar muy, una palabra que no me gusta mucho, empoderados los que trabajan en el ámbito de la enfermería, que están en el lugar de recepción donde están las historias clínicas, y viene un médico y dice, buenos días, soy médico, necesito la historia de la cama 1207. ¿Es suficiente ser médico como para acceder a la historia de la cama 1207? Vamos a ver que no es suficiente. Y vamos a ver más adelante quiénes están autorizados a acceder a una historia clínica. Por eso creo que un lugar de mucho riesgo, de mucho compromiso, es el stand de enfermería, donde suelen suceder estos acontecimientos y donde un médico puede sentirse vulnerado porque no le dan la historia y puede llegar hasta tener una actitud agresiva. Por lo tanto, creo que desde lo institucional habría que dar apoyo al sector de enfermería para que si ocurre un incidente porque alguien reclama una historia intempestivamente porque es médico, soy médico, bueno, está autorizado a decirle que no. Y tendrá que recurrir a la autoridad de la institución para que la institución respalde esta actitud que debe tener cualquier enfermero o enfermera en estas circunstancias. La otra escena, que no creo que voy a llegar a poder hacerlo, y más adelante lo dejo para la próxima, es cierto que es también muy frecuente. Anoche vino el doctor Curete, dijo que hay que hacer cambios en el tratamiento de fulanito. Y el médico llega a la mañana y dice, hoy llegué a la mañana y la esposa del señor fulanito me dijo que anoche vino un consulta al doctor Cureta, que no sé quién es, pero que la familia lo trajo. Y le dijo que no estaba de acuerdo con el tratamiento que le estábamos haciendo y la familia se puso querellante, sobre todo el hijo que vive en Miami. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia de un hijo que vive en Indonesia y por teléfono que no le sobre el problema del padre que está internado acá. Eso no es inaceptable. Hay que estar presente para tomar decisiones. Nunca se pueden tomar decisiones desde Caballito o desde Indonesia. Entonces hay dos situaciones, en este caso, el acceso a la información sanitaria y la comunicación y la consulta médica que al fin y al cabo lo mismo. Yo me acuerdo cuando era residente en la prehistoria de la medicina, nos enseñaban cómo se hacía una consulta médica. Nos enseñaban a hacer una consulta médica que está pautada, está en el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina. Hay un capítulo que está dedicado a cómo debe llevarse a cabo una consulta médica, cosa que creo que no se cumple hoy en día, o se cumple muy escasamente. Y ven ustedes, en relación a la persona médico, persona enfermero, persona, etcétera, etcétera. Esta relación está protegida por leyes, desde la Constitución Nacional, creo que es el artículo 18, nadie puede declarar en contra de sí mismo. Imagínense ustedes que un paciente me confiesa algo de su vida íntima que puede constituir un delito. Y yo lo denuncio. Estoy haciendo como que él está declarando en contra del mismo, porque aproveché la situación de la comunicación de algo íntimo en un ámbito de confidencialidad para denunciar. Por lo tanto, yo estaría tomando una actitud en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Nadie puede declarar en contra de sí. Y una numerosa serie de leyes posteriores. A ver, volví atrás un poquitito. Bueno, y la ley de habeas data señala a los datos referentes a la salud, a la vida sexual, como datos sensibles, es decir, datos súper especiales para considerar que deben guardar, sobre los cuales se debe guardar secreto. La que sigue. Y tenemos el tema de la intrusión.
La intrusión puede ser a través de la mirada, la búsqueda del soporte papel, o la que sigue, muy frecuente ahora, que es la intrusión a través de la historia clínica electrónica. Y acá hemos tenido experiencias. Acá hemos tenido experiencias, cuando se internó Chano, ¿cuánto se llama? Chano. Tuvimos 80% de intrusiones en la historia de Chano. En esa época hacíamos auditorías de las historias electrónicas, sobre todo de estos personajes, y había un alto porcentaje de ingresos no autorizados, para chusmear. La que sigue. Bueno, dijimos que es una relación protegida por desde la Constitución a leyes especiales, sobre todo las ejercicios de medicina, enfermería, psicología, etcétera, etcétera. La que sigue. Y acá tenemos que preservar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que preservar ciertos aspectos y cumplir ciertas reglas. Hablamos de la intimidad, que es lo más reservado, interior que tiene una persona. Y que nosotros a través de nuestras profesiones podemos llegar a ese lugar. Y la llegada a ese lugar nos genera una gran responsabilidad en cuanto a la necesidad de preservar el secreto de lo que se nos confía. Ámbito de lo privado, debemos tener fidelidad respecto de nuestros pacientes o de las personas que atendemos. Los volcamos en un documento que se llama historia clínica. Y esa historia clínica es inviolable. ¿No? Que sigue. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a callarnos la boca. La que sigue. Y vemos acá lo que dice la ley, caímos en lo legal, respecto de quiénes pueden tener acceso a la historia clínica. En la historia clínica electrónica, lo que debe existir y es exigible son accesos restringidos con clave de identificación. Es decir, cuando yo entro, tengo que dar registrado que entró Julio Ravioli a tal hora de tal día. Tengo que tener la precaución de cerrar el campo cuando se cierran automáticamente los campos, porque he tenido algún caso de médico que dejó abierto en la guardia, los que siguieron generaron un problema que constituyó un delito y lo citaron al médico que había dejado abierto el campo, no a los que habían cometido el delito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces los accesos deben ser restringidos, deben ser, no todas las personas deben tener el mismo acceso a la historia clínica de los que acceden. La titularidad de la historia clínica. El titular de la historia, el dueño de la historia es el paciente. Y cada vez que una persona requiere una copia de historia clínica, estamos obligados a entregársela. La historia clínica es inviolable y los depositarios y los responsables de la conservación y de los sistemas de seguridad que una historia clínica debe tener son las instituciones y somos los profesionales. En nuestros consultorios privados, si es que lo tenemos que tener todas las medidas de seguridad para que esa historia no sea violada. Para pedir una historia clínica es necesaria la autorización del titular de la historia. Ni el cónyuge puede pedir la historia de su otro cónyuge, ni los médicos que no están bajo la asistencia directa del paciente. Digamos, el grupo médico que puede acceder a la historia clínica de un paciente que está internado en fino quieto es el grupo o el equipo médico que asiste a esa persona. Ninguna otra persona está autorizada a ingresar. Entonces, cada vez que requerimos una historia, debemos solicitar la autorización de su titular y sería interesante cuando una persona se interna, preguntarle cuáles son las personas que usted quiere que tengan acceso a su historia clínica y dejarlo anotado. Tienen acceso también, porque es una pregunta que se viene, ¿qué pasa con los auditores? ¿Qué pasa con los que hacen la facturación, etcétera, etcétera? Bueno, la ley autoriza a todos que estén debidamente acreditados a ingreso, pero todos quedan sujetos al deber del secreto y la confidencialidad. ¿La que sigue?
¿Qué hago con lo que me cuenta un paciente? Un paciente me cuenta una infidelidad, un paciente me cuenta que cometió un delito. La que sigue. Y somos citados por un juez para declarar como testigos. Y el juez nos pregunta, ¿qué le dijo el paciente? Bla, 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 bla. La que sigue. Y vamos al Código de Procedimiento en lo Penal de la Nación. En la República Argentina, que es un país federal, los códigos de procedimiento corresponden a cada jurisdicción. Es decir, hay un código penal de fondo que rige para todo el país, pero los códigos de procedimiento son de cada provincia y se adecuan a las realidades de cada provincia. Pero hoy en día ya se promulgó un código de procedimiento penal federal que rige solamente en 2 provincias. No sé si habrán leído en las noticias en los diarios que lo quieren imponer en Santa Fe por el tema del terrorismo narco. Así que traje los dos artículos de los 2 códigos, el de procedimiento penal de cada lugar, este es el de la Ciudad de Buenos Aires, y el Código de Procedimiento Procesal Federal. Y vean ustedes que usa la palabra abstenerse. Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad. Es decir, si yo declaro como médico algo que no debo declarar porque está bajo secreto, van a declarar nula mi declaración. Los ministros de un culto admitido, es decir, los sacerdotes en este caso, abogados, procuradores y escribanos están tratando en este momento de que los abogados hagan cierto tipo de denuncias y se han revelado los abogados contra este procedimiento que se propicia. Los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar, cuando hicieron las leyes y no han modificado, psicología, enfermería, eran actividades auxiliares, no eran profesiones. Lo han dejado como estaba. Los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Eso no pueden declarar. Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado. El único que nos puede liberar de un secreto es el titular del secreto. El juez no nos puede liberar para que contemos algo que está bajo secreto, en este caso profesional. Por lo tanto, un juez no nos puede obligar y la única persona que nos puede relevar es el titular del secreto. ¿La que sigue? Bueno, lo mismo dice el Código Procesal Penal Federal. Exactamente está tomado de la misma manera. Así que si nos imponen el Código de Procedimiento Federal va a ser la misma historia que ahora. La consulta médica la dejamos para la próxima. Y en el año 15, con William Cabrera, que era un licenciado en enfermería que trabajó acá en calidad de seguridad, hicimos una presentación bastante parecida a esta. Y nos dimos el lujo de hacer ciertas recomendaciones. Recordar desde Dirección General, Dirección Médica, sobre el acuerdo de confidencialidad. Todos los que trabajamos acá adentro tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad, de que todo lo que conocemos a través del ejercicio de nuestra profesión queda bajo el amparo del secreto profesional. Capacitar sobre qué es lo que significa privacidad, fidelidad, intimidad, confidencialidad, quiénes pueden tener acceso a una historia clínica, por ejemplo. Desarrollar una política vinculada a la confidencialidad, intimidad y privacidad. Trabajar junto a informática médica sobre sistemas de restricciones de ingreso a la historia clínica a través de acceso por interés o acceso por importancia del trabajo que hace cada uno. Desarrollar alertas desde informática médica, sistemas en relación a accesos masivos a la historia clínica, lo que nos pasó con Chano. Lo que pasó en el hospital italiano cuando se entrenó Menotti la primera vez, tuvo 400 ingresos no autorizados. Auditorías sistemáticas, todos los meses sacar 5 o 6 historias clínicas electrónicas y ver quiénes entraron a esas historias, sobre todo si son pacientes que tienen cierta importancia pública. Y es lamentable, pero hay que sancionar el incumplimiento de las normas. ¿La que sigue? Esto se lo saqué a un sacerdote jesuita, que tuve el gusto de conocer, López Aspitarte, que dejó escrito esto: cuando alguien llega a conocer la intimidad de otra persona, debería repetirse sin tregua a sí mismo que nada de aquello es suyo ni le pertenece. ¿Se sigue? Aprender de Mafalda. Gracias.
estudio, la invitamos a Margarita, por favor, sí. Bueno, gracias por la invitación y realmente gracias porque después, diría Paco, siempre presente, que no escarmientan, siguen invitando y yo no escarmiento y sigo aceptando. Y después de aceptar digo, ¿y ahora qué voy a decir de la verdad? Porque en realidad para todos nosotros es como algo de perogrullo, digamos, es obvio que nosotros tenemos que decir la verdad. Pero bueno, voy a tratar de desarrollarlo y gracias de nuevo porque bueno, fui aprendiendo varias cosas en este camino. La próxima. Bueno, desde el punto de vista de los profesionales, obviamente nosotros tenemos el imperativo ético, moral y legal de decir la verdad. Eso significa que tampoco tenemos que ocultar información, porque ese viejo dicho que es verdad no solo no es decir mentiras, también corre para nosotros. Y todo esto con el objetivo de poder reforzar la autonomía del paciente y la familia cuando se necesita. Pero esto se va balanceando, digamos, con lo que nos sucede cuando tenemos que dar estas malas noticias, que es un malestar que realmente nos cuesta y por lo tanto muchas veces tenemos conductas evitativas de ese momento que van a perjudicar la relación médico-paciente. Pero además un gran capítulo es el temor de no saber hacerlo, de no estar a la altura como para poder comunicarse y temor de la reacción que van a tener los otros, de por ahí si se viene un sopapo, un malestar, digamos un mal momento. Desde el punto de vista del paciente y la familia, por supuesto, como ya dijeron, tienen el derecho a conocer la verdad y también, como dicen, tengo el derecho de no querer saberla. Es un derecho, no es una imposición. Por lo tanto, uno tendría que ir explorando con cada uno de ellos realmente hasta dónde quieren saber por el temor que tienen a que esa verdad difícil impacte en ese paciente o en la familia. La próxima. Entonces yo fui al diccionario y busqué la definición de verdad. Y ahí encontré algunos caminos. Una definición es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. La mente de cada uno de nosotros es obviamente distinta. Por lo tanto, ya empezamos con un problema. Porque esa cosa que es la verdad, que debería ser unívoca, sin embargo, tiene visiones desde cada uno de nosotros. Y además la forma la mente. Por lo tanto, no quiere decir de que sea exactamente a esa cosa que nos referimos. La próxima. Y por eso es muy subjetiva y contextual. Encontré la próxima. Porque es subjetiva porque en general en la medicina no nos manejamos con certezas, siempre con probabilidades, sobre todo referido a lo básico de nuestra profesión, que sería diagnóstico, evolución y pronóstico. Por ahí tenemos la suerte de tener un diagnóstico, pero no vamos a saber cuál es la evolución o el pronóstico de ese paciente en particular. Y hay veces que no tenemos ni diagnóstico. No hay cosa peor para los que estamos en terapia, disculpen, mis ejemplos son todos de terapia, digamos, pero que el paciente esté muriéndose y no saber de qué se trata, porque le tenemos que transmitir esto a la familia, que le resulta difícil de aceptar, y lo tenemos que bancar nosotros, no poder decir algo que sea cierto. Y además, esto quizás hacemos un ateneo, quizás hacemos una recorrida, y logramos que nuestras mentes concuerden en un punto acerca de esa cosa que es la verdad. Pero en general los pacientes no son de un solo servicio y se comparten con otros. Entonces, poder lograr que todas las mentes de todos esos servicios piensen que la misma cosa es la verdad, bueno, es difícil de llevar a cabo. Esto obviamente la cultura popular ya lo saben, un vaso con agua, algunos lo ven medio lleno y otros medio vacío. El año pasado, para los que tuvieron la suerte de estar en una charla donde hablamos del ejemplo de la silla, cada una describió la silla que tenía en su memoria. Y todos sabemos lo que es una silla, sin embargo, no compartíamos la imagen de la silla. Y por supuesto, Nietzsche, mucho más académicamente, no hay hechos, solo interpretaciones. Por lo tanto, ese hecho que es la verdad, en realidad tiene múltiples miradas, que son como de todos los que estamos presentes y muchos más. La próxima. Y después, la otra cosa era buscando acerca de este tema, que digo, y ahora, ¿cómo lo agarro? Encontré que que hablaban de la verdad, de dos tipos de verdad. Hacían un estudio, digamos, sobre un grupo de personas con resonancia magnética, parecido a lo de Héctor, digamos, y veían una verdad simple. Dicen ellos, por ejemplo, tengo canas, tenés canas. Esa verdad simple tenía un camino a nivel cerebral
directo, concreto, que no tenía confusión. Pero cuando la pregunta era, ¿cómo te sentís con las canas, por ejemplo? La mente recurría, el cerebro, digamos, recurría a otras zonas que no solo estaban implicadas cuando se decía la verdad simple. Entonces ahí traía los recuerdos, traía la toma de decisiones, traía el sentir, y es más, la neurociencia también nos dice que cuando uno está hablando con otra persona, hay momentos de la conversación donde se va acoplando las ondas cerebrales de uno al otro. Y por lo tanto, en ese momento, uno puede prever de alguna manera la reacción del otro. Todo esto implica que cuando hay una verdad más compleja, esto no estaba hecho sobre estudios sobre problemas de medicina, pero sí incluían las informaciones médicas. Cuando uno tiene que llegar a esa respuesta compleja, el cerebro trabaja de una forma totalmente distinta. Y yo me puse a pensar, uno está trabajando en la institución, en su consultorio, y bueno, está buscando estudios, indicando tratamientos, tratando de llegar a un diagnóstico, viene con un contexto mental de la profesión. Y se va a encontrar con una familia que viene en un contexto de incertidumbre, de sufrimiento, de dolor, de impaciencia, de un montón de otras condiciones que no son las nuestras en ese momento que nos sentimos cómodos o naturales en la profesión que estamos ejerciendo. Por lo tanto, si nosotros no tratamos de adaptarnos a ese contexto, seguramente va a haber una colisión, porque tenemos momentos distintos. Entonces, cuando llegamos a hablar con una familia que tiene que recibir una noticia que no es agradable, muchas veces, entonces realmente tenemos que adecuarnos a ese contexto antes de avanzar. La próxima. Y siguiendo en la búsqueda de distintos elementos acerca de la verdad, la segunda definición decía que era conformidad de lo que se dice con lo que se siente y lo que se piensa. Ese es un ideal o un valor que todos deseamos para nuestra vida y para, por supuesto, nuestra profesión. Pero a un grupo de estudiantes en Austria les hicieron, más o menos en segundo o tercer año, un estudio donde ellos tenían que decir qué pensaban acerca si tenían que decir la verdad o no y qué aspectos contemplaban cuando decían la verdad. La próxima. Y ellos encuadraron, los que hacían el estudio, recogieron las respuestas y encuadraron estos aspectos éticos, comunicacionales, emocionales y prácticos. Por supuesto, son éticos ser honesto al decir la verdad, que implica una responsabilidad profesional, que el objetivo es la autonomía del paciente, tratar de no actuar como familiar, por lo tanto mantenerse a distancia. Con los comunicacionales, el ideal era tener un comportamiento apropiado, poder elegir las palabras, que hablaba antes también Héctor, manejar el tiempo, en fin, cosas que para todos parecen razonables. Con respecto a las emociones, manejar sus propias emociones y también poder contener las emociones del otro. Y en los aspectos prácticos, todo lo que hasta ese momento no tenían, que la experiencia, saber hacer una entrevista o conocer el paciente. La próxima. Al cabo de 3 años, cuando ya estaban terminando y ya habían tenido entrevistas, ya habían tenido o presenciado o formando parte, el contenido del mensaje no cambiaba. Seguían pensando que un valor para la profesión, no, para el ámbito de la medicina con todas las profesiones involucradas, es decir la verdad. Pero lo que había cambiado era que tenían que decirla. Entonces, el momento de hacerlo no era como cuando teorizaban acerca de todo lo que tenían que cumplir y hacer. Y esto tenía que ver porque encontraban que no habían tenido todavía desarrollo de su empatía, no sabían manejar las emociones y por supuesto les costaba encontrar esa concordancia en lo que ellos decían y lo que la familia entendía. Y esto me hizo, mientras lo preparaba, me hizo acordar de una experiencia que nosotros tuvimos en el hospital. Porque yo dije, uy, acá los que vienen no son estudiantes, son todos gente grande, mucha gente grande. Entonces, esto me parece que no va tanto. Pero nosotros hicimos un taller de comunicación de malas noticias con los residentes en el hospital. Entonces terminó el taller, muy lindo, todo muy práctico, y termina y nos dicen los residentes, sí, todo muy lindo, aprendimos un montón. Pero ¿por qué no se lo dicen a los médicos de planta? Porque ellos son los que dan los informes. Y en realidad vemos que muchas de estas cosas no se están cumpliendo. Nosotros dijimos, ¿cómo le vamos a decir a los médicos de planta, que hay gente con mucha experiencia, que sabe lo que está haciendo, que trabaja de hace rato, cómo dar malas noticias? Pero bueno, la demanda de los residentes continuó y entonces armamos un taller que creo que era de conflicto. Y cuando la última actividad de ese taller era
que si alguien de los médicos de planta quería, que de hecho habían venido bastantes, más de lo esperado, si alguno quería comentar alguna experiencia que había tenido en una entrevista que le hubiera resultado llamativa y cómo había podido resolverla. Y dijimos, bueno, ojalá alguien diga algo. Había cola en el micrófono para contar la experiencia. Con lo cual, la conclusión que yo saco es que a pesar de los años que tengamos de profesión, siempre alguna situación nos causa un malestar, una inquietud, desasosiego, y por lo tanto tenemos que seguir aprendiendo acerca de cómo poder transmitir las malas noticias. Este es un ejemplo, malhadado ejemplo, digamos, dentro de nuestro servicio de una paciente de 58 años que se interna en terapia en el postoperatorio de una cirugía mayor. En el pase de sala, que es bedside, en ese momento era muy cerca de la cama, se describe en el pase como el motivo de internación un postoperatorio de pancreatectomía por cáncer de cabeza de páncreas. En la visita siguiente, al día siguiente, la paciente se cubre la cabeza con las sábanas y no responde al saludo. Pasa la sala. Cerca del mediodía llega la hija bastante enojada pidiendo una entrevista con el jefe porque tenía una queja. Y entonces ahí contó que desde que conocieron el diagnóstico no se lo dijeron a la madre, pero habían empezado un montón de actividades como para fortalecer su ánimo, mantenerlo lo más estable posible para poder tolerar esta cirugía abdominal que le venía, el postoperatorio, etcétera, etcétera. Y la paciente había colaborado con todo esto que le había armado la familia entusiastamente. Pero cuando oyó el diagnóstico al lado de la cama, se enojó muchísimo con ellas, se deprimió y dijo, yo no voy a hacer ningún tratamiento porque el cáncer se muere y yo a eso no me voy a someter. Conclusión, ella venía súper enojada porque entendió claramente, como todos nosotros, que esto se había suscitado a partir del pase de sal. La próxima. Este silencio que fue dado no solo por la familia, sino también acompañado por el equipo de salud, en realidad le terminó causando un daño al paciente, porque se enteró de una manera que no era la que estaba lejos seguramente de lo que ellos querían para su madre. La próxima. Con respecto al cerco de silencio, que era otro de los temas que me habían dado, era bueno, que depende mucho de la cultura imperante, pero acá también hay sorpresas, porque el secreto a voces en las familias es algo que para todos nosotros, que venimos más bien de una cultura latina, es claro. La próxima. Este es un cuadro un poco confuso, les pido disculpas por no traducirlo, pero que es un cuadro que llamativamente es en Holanda, era de 3 países, era Holanda, Israel e Inglaterra, y en salas de cuidados paliativos se hizo un trabajo con las enfermeras. Y le preguntaba a las enfermeras cómo se sentían ellas cuando tenían que hablar con familiares, con pacientes que desconocían su diagnóstico. Piensen que era cuidados paliativos. Es decir, se suponía que todos los pacientes a esa altura conocían su diagnóstico y habían tratado el tema con la familia. Pero se ve que ahí la familia tenía un rol fundamental porque le había ocultado la verdad, pero era acompañado por el equipo de salud porque no sabía cómo hacer para manejar esta situación entre verdad para unos y mentira para otros. Y por otro lado, todo esto llevaba a que se deteriorara la relación entre todos porque todos estaban esquivando esa verdad que había quedado en el medio. Pero, y llevaba a las conductas evitativas de esquivar a la paciente para que no pregunte, si preguntaba cambiar el tema, etc. Y esta, la mayor perjudicada era el paciente. No tengo un señalador, pero que es la parte de arriba, ese paciente. Pero también todo el equipo de salud, que se ve cargado con los dilemas éticos de no poder decir la verdad, de no poder enfrentar esa situación y que deteriora la relación médico-paciente. Por lo tanto, el cerco de silencio es difícil de lograr que tenga un buen resultado. Y otra cosa que recordé, es hace un par de años hice un curso en la Universidad de Cleveland que se trataba acerca de estos temas. Y terminaba con una actividad que se llamaba hablar en la cena de la muerte. Porque en realidad prácticamente ellos tenían la misma dificultad. Cuando los pacientes llegaban a terapia, no habían hablado con sus familias y las familias desconocían por ahí los deseos que tenían acerca de ese tema.
Y vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos, levanten la mano los que hablaron de lo que quieren para sus últimos momentos con su familia? ¡Wow! Superamos a Cleveland. Bárbaro, porque realmente para ellos era una dificultad y bueno, imagínense que habían planeado esta actividad. Es decir, que para ellos representaba un problema. Pero el otro punto es la incomodidad de los profesionales para poder hablar el tema. Entonces, esta es una encuesta que se hizo en terapias intensivas neonatales, pediátricas y de adultos, donde le decían cómo ellos en realidad planteaban 8 formas en que se comunicaban los profesionales con las familias para tomar decisiones en el fin de la vida, pero las resumieron en 3. Estas eran una compartida, donde realmente hablaban con la familia, exploraban los deseos del paciente y llegaban a una conclusión con ellos para tomar una decisión. La guiada, que en realidad a mí de entrada es como que me causó un poco de rechazo porque uno de los trabajos decía pastoreo de los familiares, shepherdizing, digamos, es decir, como que fueran ovejitas que lo íbamos a llevar. En esa que era guiada, en realidad le comunican a la familia cuál es la decisión tomada y dicen que es una decisión médica, por lo tanto, no importa lo que diga, más o menos. Y la ambivalencia es que por ahí van de una a otra. Pensaban los deseos, después le daban una decisión, después volvían a ver si se concordaba con lo que ellos querían, y de esa manera iban yendo de una manera de una a otra, la próxima. Y encontraban que la decisión guiada por el profesional, donde no había consulta con los familiares, era más del 50%. Esto es Holanda, país que tiene eutanasia, país que tiene como suicidio asistido por el médico. Es decir, se supone que es un tema que está más que manejado por la sociedad. Sin embargo, las decisiones compartidas eran menos y los que volcaban la balanza eran los pediatras. Que ellos, como los padres son en general los cuidadores naturales, ellos eran los subrogantes que podían tomar la decisión. En las terapias de adultos todavía esto era peor. Por eso, digamos, había un 29%, porque si fuera por los adultos era mucho menos. La próxima. Y la conclusión que sacaron es que a pesar de que en teoría, porque si uno agarra el PubMed, encuentra un montón de artículos y trabajos que hablan de las decisiones compartidas. Pero más allá que esto se promueve, en la práctica no se lleva a cabo. Se ve que es nuevamente esquivado por aquellos que tendrían que hacerlo. Pero para poder hacerlo, hay que indagar más acerca de los valores que tiene el paciente y esa familia y poder hacerlo de una manera que le resulte tolerable, como bien dicen los paliativistas, que sea una verdad tolerable como para que puedan ir tomando decisiones más compartidamente. Y para eso obviamente nos tenemos que entrar. La próxima. Yo muchísimas veces uso con la familia este ejemplo, en donde es la leyenda de Sufí, donde piden a un grupo de ciegos que describan un elefante. Entonces el elefante, uno agarra la trompa y dice es como una serpiente, otro el ala, iba a decir, la oreja y dice que es como un abanico, otro la pata y es como un tronco, y ninguno de ellos está mintiendo, pero tampoco está describiendo esa cosa que es la verdad que queremos compartir entre todos. Pero esto cuando uno habla con las familias, la verdad que lo comprenden perfectamente y se da sobre todo, creo que la próxima, porque muchas veces no hay continuidad en la información, no siempre la da la misma persona, y en esos casos es todo lo que ven como contradicción lo viven como ocultamiento, y el ocultamiento es de errores en general. Entonces, la verdad que viven muy mal cuando hay contradicciones. Y cuando uno explica que por ahí no siempre son contradicciones, sino que un paciente que entró con una neumonía, después se puso séptico y tuvo una falla renal, uno viene y habla, pone el acento en la neumonía, otro lo pone en la sepsis y otro en la falla renal. Y todos forman parte de la misma cosa verdad, pero vista desde cada ángulo distinto. Y por supuesto, todo esto acompañado de la contención emocional, que es lo que fundamentalmente piden los pacientes aparte de la veracidad. La próxima. Porque cuando hablamos de información a la familia tenemos que comprender que están viviendo una etapa de incertidumbres, no hay certezas, solo probabilidades, y porque muchas veces ni siquiera conocen al médico que los atiende, o si conocen el médico o la enfermera o la asistente social, no conocen el resto del equipo,
Por otro lado, están sometidos a los designios que les imponemos de las instituciones, horarios, aunque la visita sea abierta, el horario por ahí es uno, por ahí, bueno, son citados para un estudio en un horario inconveniente, o lo que fuera. No, ya no son sus propios jefes, digamos. Y volvemos a que no siempre comprenden los aspectos básicos de diagnóstico, tratamiento en pronóstico. La próxima. Y además, cuando uno va a estudiar, encuentra que existe discrepancia entre los médicos, no, entre lo que los médicos creen que han dicho y lo que las familias han entendido, porque están en esta maraña de emociones que hace que comprendan el 50% de lo que se está explicando. Y también lo hicimos el año pasado cuando hicimos el test de las palabras, digamos, que veíamos que de 15 palabras uno puede recordar de 5 a 7 y 5 más menos 2, o 7 más menos 2, y la verdad que todo el resto se pierde. Y esta discordancia es tan amplia porque en realidad en los extremos de la enfermedad todos estamos de acuerdo. Cuando está muy bien o cuando se está muriendo, todos lo vemos. Pero cuando hay incertidumbre, que es en las etapas medias de la enfermedad, es donde más discrepancia hay entre los pronósticos que unos creen que están bárbaros y uno cree que transmitió que no es así. La próxima. Y como esto no ha sido charlado con las familias, aún en culturas como vimos, la holandesa, la anglosajona, las familias se sienten muchas veces incapaces de lidiar con esta situación. Y refieren que les da una carga emocional que les deja efectos negativos. Y esto pasa porque no hablaron, no como el caso de acá, digamos, que han hablado de esta situación con sus seres queridos, acerca de uno mismo y de sus seres queridos, porque cuando uno no sabe, siente que no es quien para decidir o no tiene las condiciones necesarias como para tomar una decisión de este calibre. La próxima. Y para esto, Daniel Goleman, que es ¿cómo se dice? Bueno, el que, no digo que inventó, sino el que desarrolló, el que publicó, el que generalizó la inteligencia emocional, distingue que la empatía, que es una habilidad que es tan necesaria en estos momentos de dar malas noticias, la desagregó en empatía cognitiva. Es decir, la primera parte, entiendo lo que piense el otro y cómo me lo está diciendo, el lenguaje que yo utilicé para que él entienda lo que me está diciendo. Es estrictamente un canal de información, que se puede compartir, qué sé yo, cuando uno va al verdulero y le explica cómo es la nana que quiere. Después, la empatía emocional, que va un poco más allá, porque aparte de entender lo que piensa, estoy entendiendo lo que siente y trato de compartirlo. Esta es una conexión emocional, que es muy importante para los momentos en que hay que dar malas noticias. Y avanza otro poco más y habla de la empatía compasiva, y él la llama en realidad preocupación empática, que no solo entiendo cómo piensa, no solo entiendo cómo siente, sino que me estoy preocupando por acompañarlo. Estoy llevando a cabo una acción para que esto que le está pasando pueda ser mitigado con lo que yo estoy haciendo, o puede ser empoderado por lo que no estoy haciendo. También, la contrapartida. La próxima. Cuando falla todo lo anterior, pasa esto. Estos son los conflictos legales que rondan, no voy a hablar delante de acá, de los abogados de esto, pero fíjense que rondan alrededor de no haber recibido bien las malas noticias que tenían que recibir, es decir, no haber tenido una información acabada y por otro lado no haber sido contenidos de una manera adecuada. La próxima. Y Yancha dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces pensemos que las habilidades de comunicación se pueden seguir aprendiendo a través de toda la vida y eso es lo que nos va a aliviar no solo la familia, sino yo pienso mucho más a nosotros. A mí me preocupa, pues ninguno de nosotros va a dejar la profesión porque no pudo conectar un ventilador en nuestro caso, porque no pudo diagnosticar un lupus, porque no pudo operar algo, pero sí puede ser que deje la especialidad o la profesión porque no se banca el dolor, no se banca el sufrimiento, no se banca la muerte, ni acompañar a otros en ese proceso. Entonces creo que el cuidado que tenemos que hacer de nosotros mismos tiene un lugar central en este momento dentro de la profesión
de la medicina en general, ¿no? La próxima. Entonces la conclusión es que cuando uno habla de los dilemas acerca de la verdad, bueno, yo creo que la intención que uno tiene es darle un marco a la incertidumbre que está transcurriendo en medio del dolor esas familias, decirlo de una manera que lo pueda entender, de una manera que a su vez sea tolerable y a pesar de todo lo que hagamos, alguna emoción va a desencadenar y poder contener esas emociones. Digamos, el vaso de agua y el pañuelo no se le niega a nadie. Digamos, uno tiene que estar preparado para compartirlo si se llega a ese momento. Y la última, bueno, yo resumo todo en un punto que es estar presente, comprometerse con lo que se está haciendo, pero no inmolarse, poder sobrevivir para el próximo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, como siempre, tan esclarecedora tu palabra, tu testimonio, ¿no? Y tu experiencia y tu sabiduría. Me acuerdo, Mariscal decía, hay mucha gente que con los años acumula antigüedad, otros experiencia, ¿no? Este es tu caso. Muchas gracias. Bueno, Ale, no sé si podemos abrir ahora, primero vamos a lo presencial, no sé si alguien quiere un comentario, alguna pregunta, ahora tiene la parte más linda, todos aquellos que quieran decir algo y después vamos a Julio. Sí, muchas gracias, Margarita. Dijo algo muy importante. Esto hay que aprenderlo. Y para aprenderlo tiene que haber alguien que lo enseñe. Yo creo que se ha dado como una idea de que los médicos absorbemos cosas y las sabemos, pero hay que aprenderlo. Estos son aspectos de la práctica de la asistencia de la salud que alguien los tiene que enseñar. No se adquieren solos por ósmosis o porque están dando vueltas por el aire. Y otra cosa importante que dijo Margarita es la carga de angustia, ansiedad que tenemos los profesionales que asistimos a la salud. Y hay que reconocer que tenemos que parar, levantar el pie del acelerador 1 hora por semana y hacer grupos que reflexionemos sobre la tarea y lo que nos produce íntimamente la tarea que llevamos a cabo. Eso lo experimenté como grupo Valint. Fue una gran utilidad para mi vida médica en su momento. Y me parece que son dos actividades, la de la enseñanza de estas disciplinas que son blandas, digamos, o han sido reconocidas como blandas, y la posibilidad de hacer reflexionar lo que hacemos. 1 hora por semana nos juntamos y comentamos qué nos pasa con lo que hacemos, qué sentimos, porque no somos de material cemento, sino que somos personas que padecemos todas estas cosas que se han dicho. Gracias, Margarita. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos Andrés, el padre Tello Cornejo, dice, en la confesión sacramental, ni el interesado puede liberar al sacerdote de poder revelar el contenido de una confesión. Mira vos, mucho más estricto son las excepciones a la regla de la confidencialidad. Buenas tardes, bueno, desde Androlén, desde Misiones. Bueno, allí tenemos bastantes personas, creo que llegamos a un momento que tenemos casi más de 40 personas en el Zoom. Ya se está haciendo un poquito más tarde, pero bueno, no sé si alguien quiere. Roberto, ¿cómo no? Bueno, primero felicitar a los expositores, la verdad que excelente. Esto suma y creo que uno no deja de aprender y crecer con estas charlas. Algunas preguntas un poco técnicas para el doctor Ravioli, ¿puede ser? Un tema, si un paciente no nos revela un delito que cometió, sino que va a cometer y tenemos la veracidad de que lo va a hacer, ¿cuál es la posición legal, ética y bioética que deberíamos tener? Esa es una primera pregunta. Después tengo otras. Bueno, dejo de lado la ética y voy a la legal. Y hay un caso famoso de Estados Unidos que fue el homicidio de Tatiana Tarasov por su novio, digamos. El novio se presentó, el novio fue detenido porque ella denunció violencia y amenazas de vida. Fue detenido, fue detenido por la policía,
fue asistido por un psicólogo al cual también le reveló que la iba a matar, por celos, no sé por qué era el tema que la quería matar. Y no se generó una detención preventiva de este hombre, sino que lo zafaron, salió y la mató. Bueno, acá esto fue un juicio, pasó sucesivas instancias judiciales y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se plantearon dos situaciones. Uno que era condenatorio del psicólogo porque no había generado una denuncia más importante y que debía ser condenado porque consideraban que el psicólogo debía haber denunciado esto a las autoridades para evitar la posible muerte. Y una parte minoritaria de la Corte dijo que el psicólogo había hecho bien en no denunciarla, porque pacientes, porque tienen última instancia con pacientes, pacientes en estas condiciones, sabiendo que iban a ser denunciados, cosa que hoy hablamos, no irían a la consulta profesional, por lo tanto tendrían mayor riesgo y habría mayor cantidad de personas que no se harían ver en estas mismas circunstancias. Así que vean ustedes qué difícil es tomar una decisión respecto de este tema que vos planteas, Roberto. Uno de los consejos que surgen de este caso es que se podría haber avisado a Tatiana Tarasov de lo que estaba ocurriendo, como para que ella pudiera haber tomado medidas de protección o de denuncia incluso. Pero es un terreno muy difícil de resolver. Primero que no sé si lo va a cometer. Y segundo, si lo comete, bueno, está esa otra posición minoritaria de la Corte. Los pacientes no se atenderían, no irían a revelar su intimidad si saben que van a ser denunciados. Y eso pondría en mayor riesgo a la población, porque no tendrían posibilidad de tratamiento. Así que no te puedo dar una respuesta. Es una buena respuesta. Igual sigue el dilema. A ver. No, es un dilema porque se presentan dos situaciones. Cualquiera que uno elija se transforma en un nuevo problema. La clave es elegir alguna alternativa que tenga menos densidad y menos problemas morales o éticos o jurídicos. El caso de Tarasov, de Tatiana, generó una reacción de la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos tremenda. Dejaron de atender durante un tiempo porque ellos decían que la confianza es tan importante en un vínculo de salud mental, lo que se genera la alianza terapéutica. Entonces, si un paciente va a tener un encuentro con el temor de ser perseguido por una acusación, eso pondría en crisis. Después de eso vino una serie de situaciones que lo que llaman diagnosis o diagnóstico de peligrosidad, ¿no? La diagnosis de peligrosidad es en general lo que se trata de hacer, que es establecer, en primer lugar, el riesgo. ¿Cuán grave es el riesgo? Tiene que ser un riesgo que ocasione un daño. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese daño? Tiene que ser grave e inminente. Es decir, esa gravedad y esa inminencia podrían dar lugar a quebrar el secreto para evitar un mal mayor grave e inminente. Esas son las dos características. En Argentina se trabajó mucho también sobre la criminalización del VIH, de la transmisión del VIH o de algunas enfermedades, ¿no? Pero esto también sería interesante para otra oportunidad. Pero en general se trata de proteger la regla es proteger la intimidad y la confidencialidad, y salvo casos donde exista ese diagnóstico de peligrosidad, ahí sí poder revelar. Otra, un poquito más fácil. El secreto profesional compartido. ¿Se podría aclarar sobre qué se puede compartir el secreto profesional? Porque hay, en general, la gente piensa que por ser médico, enfermero, asistente de salud, puede confiar un secreto de un paciente. Es una pregunta, ¿eh? Un secreto de un paciente a otro, pero tengo entendido, y esta es mi pregunta, que solamente se puede hablar si uno va a tener alguna intervención en el tratamiento del paciente. ¿Esto es así? Sí, es correcto lo que vos decís. Vos podés compartir un secreto si es una derivación y necesitas que esa información sea fundamental para la atención que va a recibir esa persona. Ahora, a diario compartimos secretos porque la atención en equipo genera una necesidad de compartir secretos. Así que venimos de una tradición médica que ha ido cambiando a lo largo del tiempo,
Antes el acto era mucho más individual, ahora es mucho más compartido. Y los equipos, digamos, la confluencia de distintos especialistas atendiendo a una persona, generan la necesidad de que ese secreto sea compartido. Pero sigue siendo un secreto, aunque esté compartido. No sé si quedó. Sí, sí, está bien, pero bueno, tener cuidado en eso, ¿no? En una charla de café le pasó a un amigo que reveló, digamos, el HIV de otro colega médico y bueno, se fue a juicio, siendo todos médicos, ¿no? Así que la tercera y última pregunta es, los pacientes que piden una fotocopia de historia clínica, que de un familiar que está inconsciente en ese momento o no tiene capacidades como para decidir el pedido de su historia y no pueden certificar el pedido. Bueno, tenemos que dividir la incapacidad de la justicia, que necesita un juicio de incapacidad, sentencia, donde una persona declara incapaz y tiene un representante designado por la justicia, a la incapacidad que se genera en la asistencia de una persona que ha perdido la capacidad de conciencia y sobre la cual hay que tomar decisiones. Bueno, los médicos estamos autorizados y es lícito que la persona que se hace cargo de ese paciente que en ese momento no puede tomar decisiones sea la persona consultada para tomar una decisión. Y si vamos un poco a las directivas anticipadas, que creo que es un tema sobre el cual tenemos que avanzar, sería interesante y muy sencillo que cada vez que una persona se interna, le preguntemos, si usted llega a perder la capacidad de tomar decisiones, quién designaría para que tomara las decisiones por usted? Es una pregunta sencilla, no muy agresiva, no es agresiva, es una posibilidad, la incertidumbre que gobierna la práctica médica, y ya tendríamos resuelto un problema. El titular estaría designando a alguien para que tome las decisiones por esa persona, si en algún momento no puede tomar decisiones. Sería una pregunta piloto, que sería bueno empezar a practicar. Si no nos saca paciente, porque el paciente se levanta y se va a otro lado, pero bueno, la pensamos. Gracias. Recién hablamos de la verdad, y la verdad no tiene que dañar, como decía Paco, no puede ser peor que la realidad, la verdad. Pero tenemos que meternos en la cabeza de que la verdad tiene un camino y que es necesario. Y si lo hablamos dándole tiempo, poniendo esa empatía que estaba ahí manifestada, no se va a levantar y se va a ir de la cama. Muchas gracias. La verdad organiza, dice Graciela, es absolutamente cierto. Muchas gracias. Una última pregunta del Zoom. Está preguntando Luis Eduardo López, una pregunta interesante para Julio, sobre el secreto profesional. ¿Existe alguna norma legal que imponga que los hospitales y sanatorios pongan en conocimiento a la policía sobre los pacientes atendidos con heridas de arma de fuego o de arma blanca? Esto se hace de manera sistemática en algunos establecimientos. Me acuerdo el caso de Natividad acá. Bueno, así como tenemos obligación de guardar secreto de lo que se nos revela, tenemos obligación de denunciar aquellas situaciones en que llegan pacientes con lesiones, producto, por ejemplo, de proyectiles de arma de fuego o de arma blanca. Nosotros estamos, acá se dan dos situaciones simultáneas. Yo recibo un baleado y el baleado me cuenta que se baleó con la policía. Yo denuncio que tengo un baleado, pero me callo la boca de que se baleó con la policía. Creo que es un ejemplo bien clarito de la diferencia de aquello que tenemos que guardar como secreto, que es la revelación que nos hace una persona de un hecho determinado de su vida, de un hecho objetivo que es una lesión grave que tenemos que denunciar. Tengo un baleado. Ahora, ¿cómo se baleó? Que lo averigüe la policía. Muy claro, Julio. Recuerdo el caso de Natividad Fría, ahora el caso de denuncia de aborto, que allí justamente el médico denunció el aborto cuando no existía IDE o ILE, y allí la jurisprudencia fue clara porque decía sobre la obligación de reportar
se privilegiaba el derecho a la protección de la intimidad de esa persona. No se procesaba a la mujer, exacto. Bueno, muchas gracias. Un poco para terminar, yo creo que volver a agradecer a todos, a Graciela, Héctor, Julio, sobre todo a Mavi que viene, y esto hay que decirlo, Mavi viene con paro de colectivos y tuvo que cargar ella el pago de un Cabify, así que vamos a ver de qué forma se lo podemos reponer Así que muchas gracias por el esfuerzo. Bueno, finalmente creo que hoy hablamos sobre el valor de la palabra, el valor de la escucha y el valor del silencio, ¿no? Yo me acordaba de Hipócrates, ¿no? 2500 años atrás, que esto tiene que ver con lo que decía Mavi. Hipócrates decía, muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce alguien que los escucha, ¿no? Así que eso creo que es un poco de lo que se trata. Hablar menos a veces y escuchar más. Bueno, muchísimas gracias y nos encontraremos en el próximo Ateneo.